Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Errenteriako giza eskubideen aldeko nazioarteko 5. edizio hontara. 5 urte ja daramatzagu giza eskubideak lantzen eta defendatzen, eta gizakia bezala, giza eskubideko astea hasi egin da. Eta orain arte, astebete irauten zuen ospakizunak hilabete terdiko jardunaldietan bihurtu egin zaizkigute. Hemendik gonbidatu nahi zaituztegu parte hartzera datozen egunotan eta astetan izango diren hainbat ekintzetan, adibidez, erakusketatan, zineforuma, Juanmi Gutierrezi ekingo zaion omenaldian, eta bar. Informazio gehiagorako gonbidatu nahi zaituztegu herribizia.errenteria.eus-en sartzen, tan ikusiko dezute informazio guztia. Eta horren harira, gaur guretzat da ezinbesteko ohorea izatea hemen Errenterin goi mailako aditua Manuel Delgado. Manuel Delgado, antropólogo, licenciado en Historia del Arte, con un currículum impresionante sobre temas que tienen que ver con antropología religiosa, que creo que esa es su especialidad. Ha publicado numerosos libros, artículos de investigación, ha impartido conferencias de cabo a rabo en el mundo. Actualmente investigador principal del GREX, Grupo de Investigación de Exclusión y Controles Sociales, en la Universidad de Barcelona. Miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, etc. Nos va a venir a hablar hoy de las nociones del espacio público y privado como derecho. Y a modo de una partida de mus, le vamos a lanzar el envite, parafraseando y sacando a colación aquellas líneas de ese gran clásico de la literatura de Charles Dickens que se titula Historia de dos ciudades y que se ambienta en unos tiempos tan emblemáticos como los inicios de la Revolución Francesa y que decía así: eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, la época de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo y no teníamos nada. Íbamos directos al cielo y también de cabeza al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que, en opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en grado superlativo, tanto para el bien como para el mal. Dicho esto, Manuel, te cedo la palabra y a ver en esos tiempos si estamos en los buenos, en los malos y el espacio, ¿no? Su contextualización. Bueno, yo creo que la imagen de Dickens es justamente la de la complejidad de las sociedades contemporáneas y especialmente en contextos urbanos. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta tarde. Y el título que proponían para mi intervención no fue una idea mía, pero me pareció realmente interesante porque las nociones que aparecían como centrando la propuesta no están del todo claras y en cambio se dan permanentemente por supuestas. Yo he escrito bastantes cosas acerca de lo equívoco de la idea de espacio público, especialmente porque vengo de la antropología religiosa, se me antojaba un concepto más bien místico, que costaba definir. No, era imposible de definir porque daba cuenta de algo que en el fondo era una pura entelequia. Y no he hecho otra cosa más que donde he podido y cuando he podido decir que la noción que el espacio público no existe, cuando menos tal y como se identifica con la calle. No sé si a ustedes alguna vez sus mamás les mandaron a jugar al espacio público. Es una noción que en efecto tiene esa especie de vocación de formar parte de las que integran las sociedades democráticas, tipo sociedad civil o ciudadanía, digamos que en el fondo ocultan o disimulan a veces su condición, aunque no lo quieran reconocer, excluyente. Porque dado que el espacio público debería ser algo, como no es lo que debería ser, automáticamente cualquiera que pudiera poner en peligro ese horizonte deseable automáticamente tendrá razones para ser marginado, discriminado, segregado.
Pero al contrastarlo con con la idea de espacio privado, se me antojaba que había otra definición distinta. Espacio público puede entenderse en el sentido de esfera pública o de ámbito público, que tendría que ver con lo que sería nuestra actividad, pública. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando en público y estoy sometiéndome a su consideración, a su juicio. Estoy aquí literalmente expuesto. No puedo hacer otra cosa más que, digamos, saber que estoy evaluado, considerado, que podrá parecer adecuado o no lo que diga, podrá gustar o no, pero estoy así mostrándome como de una forma u otra se espera que me muestre. No puedo elegir, no puedo darles sorpresas que no sean las previsibles, lo cual implica una contradicción. Y luego está, en efecto, el espacio privado, que es aquel en el que yo, digamos, en principio, se supone que no tengo por qué entregarme a la representación de uno de los papeles, porque tengo varios a los que puedo jugar. El espacio privado es aquel en el que uno pues puede ser, como si dijéramos, entre comillas, puede ser quien es. Representa que mi verdad personal no es la de estar hablando para ustedes. Ahora mismo, en eso yo no hago esto todos los días. Es más, en mi casa no conseguiría que nadie me estuviera escuchando más de 3 minutos seguidos sin desaparecer, porque no hago lo que hago con ustedes ahora. ¿Ustedes se imaginan de pronto que fuera una persona que permanentemente está dando charlas y haga lo que haga, se comportara como un universitario que no es capaz de hablar en términos que no sean académicos? Sería ridículo. Todos tenemos diferentes facetas y nos tenemos que tematizar, aunque sea porque nuestra audiencia no podría soportar que apareciéramos con toda nuestra complejidad. Por tanto, tenemos esta división, una esfera, pública, en la que, en efecto, nos sometemos al juicio y a la mirada ajena, nos exponemos en el doble sentido de que nos exhibimos y nos ponemos en riesgo ante desconocidos que tienen un juicio hecho acerca de nosotros y a los que no podemos defraudar, cosa que también puede ocurrir en contextos, no especialmente no sé, subrayables. Yo he venido en autobús desde Donosti y estaba en público. Eso implicaba que yo tenía que amoldarme a lo que hacían las personas que compartían conmigo el viaje. Me he dirigido a una persona que estaba a mi lado y le he preguntado que cómo podía saber que llegaba a Rentería. Y bueno, ya he recibido una respuesta cortés, como no podía ser de otra manera, puesto que ahí fuera, en ese tipo de relaciones públicas y en público, estamos sometidos a los principios elementales de cortesía. En el espacio privado no es que tengamos que ser descorteses, pero está claro que hacemos cosas que nunca haríamos en público. No sé, pueden ustedes hacerse la imagen que quieran de ustedes mismos o de quien quieran acerca de qué es lo que hacen en privado que nunca harían en público. Lo dejo en manos de su imaginación, que tampoco hace falta tener mucha, porque sabemos que hay cosas que hacemos, no sé, yo qué sé, quedarnos en pijama. Ya sé que parece una tontería, pero es importante. Si yo tengo que bajar un momento porque tengo que cambiar el papel del coche, pues me vestiré, porque en el público digamos que sería extraño, incluso estrafolario y seguramente un signo de alarma que bajar en pijama. En fin, yo qué sé, las imágenes que podía darles son poco menos que infinitas, a propósito de esa división entre lo público y lo privado, entre una esfera de consideración ajena y otra en la que puedo ser, como suele decirse, digamos, quien realmente soy. En la esfera privada, por ejemplo, hay un principio, que es que se supone que tengo una cierta deuda una cierta deuda de verdad con aquellos que la comparten. Yo puedo, escuchar que, por ejemplo, mi mujer me dijera, imaginémonoslo, nunca toleraría que me mintieras, porque se supone que en ese espacio de privacidad tenemos una deuda de sinceridad que no podemos defraudar, cosa que no ocurre en el exterior. En el exterior yo incluso, no es que tenga el derecho, puedo incluso tener la obligación, la necesidad, de mentir. En todo caso, puedo realmente ocultarme, puedo perfectamente negarme a compartir con otros que no conozco o que conozco de vista solamente cuestiones que son privadas, por no decir íntimas. Esto, si ustedes tienen interés por las perspectivas interaccionistas y esto, lo sabrán que, por ejemplo, una de las claves que hacen posible la copresencia, la convivencia, es lo que llamamos apaciguamiento del locutor, que quiere decir que yo siempre tengo que dar,
pruebas inequívocas de que las personas con las que estoy interaccionando, que me interpelan, o que a las que interpelo, son más interesantes que yo. Claro, yo no puedo, explicarle mi vida a alguien, primero porque no lo espera y segundo porque espero que no le interese. Yo puedo perfectamente decirle buenos días a alguien de cuyo día no tengo ningún tipo de interés en saber cómo va a ir. Los cumplidos, los protocolos de la vida ordinaria requieren siempre esa concesión a una cierta insinceridad. Puesto que, repito, ahí lo que nos piden básicamente es que estemos a la altura de las circunstancias y sepamos ejercer el papel que se supone que debemos ejercer. Una pequeña comedia, que es la que hace posible la convivencia. Es decir, que de una forma u otra hacemos concesiones a los demás justamente en nombre de esa condición pública de nuestras relaciones. Le decía a Hitor que cuando, por ejemplo, mi suegra observa algún tipo de afecto, de deferencia hacia mí, siempre comenta, eso es hasta que le conocen. Que da a indicar básicamente que si me conocieran, seguramente no demostrarían el aprecio, ni siquiera igual el respeto que me tienen. En fin, eso hasta ahora es una cierta perogrullada y no quiero que piensen que esto es todo lo que les podía decir. Lo que les quería decir esencialmente es que, dado que el contexto en el que estamos hablando es el de los derechos humanos, bien estaría en pensar hasta qué punto esa división entre público y privado es un derecho humano fundamental. Me puedo atrever incluso a interpelarles si quieren interrumpirme o hacer algún comentario. No es que puedan hacerlo, es que lo agradecería, pero parecería claro que todos tenemos derecho justamente a no declarar. Si yo, pongamos por caso, hiciera alguna pregunta inconveniente a cualquiera de ustedes, seguramente les parecería escandaloso. Es más, eso lo hago en clase, por ejemplo, y podría implicar una complicación grave. Imagínense que les pregunto acerca del estado de su cuenta corriente o de su vida sexual. No sé, es que sería intraducible, porque se entiende justamente que eso pertenece a la esfera privada. De igual forma, que yo ahora de pronto interrumpa mi intervención o plantee un pie de página para decirles, por ejemplo, no sé, es un ejemplo que creo que mi hija no me entiende, mi hija mira, es que sería absurdo porque dirán, bueno, ¿y esto qué nos importa? La expresión a mí que me importa o a ti que te importa, la podemos emplear permanentemente en cuanto alguien lleva a cabo un tipo de irrupción en esa esfera que llamamos en privada para saber cosas que no debería saber. Bien, la cuestión básicamente está en si todo el mundo tiene realmente en nuestra sociedad, ese derecho garantizado. Es decir, todas las personas que están en nuestro entorno tienen ese derecho que nosotros ejercemos, que consiste justamente en establecer una diferencia clara entre público y privado. Es aquí donde justamente se me plantean dudas sobre el uso que a veces damos, por ejemplo, a esa especie, de discurso que se ha vuelto hegemónico, especialmente con gente que se supone que son de otra cultura o que tienen algún tipo de estatus especial y no especialmente favorable. La tendencia que tenemos básicamente a pensar que los problemas que sufren, que los malestares que padecen pueden ser resolubles o al menos aliviables en tanto que seamos capaces de llevar a cabo algún tipo de ejercicio de empatía con ellas. No sé si me entienden a lo que me estoy refiriendo. Constantemente, al menos yo, y seguro que ustedes, me encuentro, por ejemplo, en el ámbito de los discursos por derechos humanos y especialmente en relación con las llamadas minorías del tipo que sea, con un discurso que permanentemente insiste justamente en eso, en la necesidad de comprender a esas personas, en la necesidad de una forma u otra de entender su forma de vida, de llevar a cabo algún tipo de empatía o de comunicación con su forma de pensar, con sus sentimientos y con su verdad, por ejemplo, en el ámbito religioso o ideológico. Permítanme que les interpele. A ver, ¿en qué sentido, por ejemplo, yo tengo que comprender, por ejemplo, a un musulmán? O, en otro plano, por ejemplo, a un gay. La pregunta es, ¿para qué? Y me permito preguntárselo. O sea, ¿por qué tengo que entender? Mira, yo te voy a responder como gay que soy, además, casualidad, ¿verdad? Si me lo preguntas directamente, yo te diré
yo te respondo que yo quiero que compartir el espacio público en tanto en cuanto pueda, en tanto en cuanto pueda, en mi concepto de libertad, de respeto, mostrarme sinceramente conmigo mismo y que tú no te, y que tu comportamiento y tu formación ideológico, político, religiosa no impida la libertad de expresión a la que yo, la libertad de expresión por un lado y el mostrarme tal cual soy aquí, ahora y en cualquier lugar. De hecho, suelo decir y transmito esta idea. Yo quiero ser yo las 24 horas del día. Tengo derecho a vivir no solamente en 1 centímetro cuadrado, sino en todo en todos los kilómetros o los millones de kilómetros cuadrados que tiene el planeta, libremente, para mostrarme tal cual soy. Pero, pues, porque esa pregunta no tendría sentido si le hiciera, por ejemplo, a los heterosexuales presentes en la sala. ¿Por qué eres de pronto proclamar quién eres y tu derecho a serlo? ¿Por qué no los demás? Es más, una cuestión es esta, la de la interpelación directa, y dónde queda, digamos, que el encuentro. Fíjense bien, trabajemos la noción de espacio público en tanto que engendro teórico. O sea, en primer lugar, vamos a descartar que el espacio público sea realmente la calle. ¿No? Ahora, no es el tema exactamente, bueno, pero podría serlo. La noción de espacio público, incorporada, identificada con la calle, con el exterior urbano, es una noción relativamente reciente. Y habría que ver en qué condiciones aparece como algo identificable con un determinado territorio, que es el que caracteriza el espacio exterior, que es un lío porque no es verdad. A ver, ¿esto es un espacio público? Déjenme que llegue ahí. ¿Esto es un espacio público? En cambio, está clarísimo que cuando hablamos de espacio público, claro, todo este rollo de los lazos amarillos tiene que ver con cuando de pronto aquel juez dijo que no podían ponerse símbolos políticos en espacios públicos. Él se refería a espacios de titularidad pública. O sea, es que es un lío, claro. Pero cuando hablamos de espacio público, en realidad lo que estamos hablando es una de categoría filosófica que teóricamente es fundamental en lo que sería el pensamiento político moderno, en torno a la cual han escrito, pues, sobre todo Hannah Arendt y Jürgen Habermas, que tiene que ver con el lugar, con el ámbito en que se produce justamente esa especie, digamos, de despliegue de lo que son los principios democráticos elementales. Es decir, aquel lugar en el que yo, en cuanto me hago presente, puedo obtener, debería obtener automáticamente todos los derechos y todas las obligaciones en tanto que ciudadano. Y que en principio se supone que está habitado, que es usado por ciudadanos. Es decir, en el fondo, por individuos cuya característica, teóricamente, es que son masas corpóreas con rostro humano. Y ya está. Es más, que funciona como un colosal mecanismo de desafiliación. Perdónenme, no sé si me entienden. Es decir, es muy sencillo, en tanto que espacio público y en tanto que usuario y habitante del espacio público, yo automáticamente tengo derecho a formar parte de esa abstracción que es el espacio público. Es decir, tengo derecho a decir cosas como en las películas. Oiga, yo pago mis impuestos. ¿Por qué? Porque en el espacio público yo no soy nadie. Es decir, soy nadie en general y todos en particular. Puesto que en efecto ahí fuera puedo perfectamente, negarme a proclamar acerca de mi identidad, que en efecto es un asunto privado. Oigan, ahora no me miren raro y pido que entiendan a qué me estoy refiriendo. Es decir, se espera que ese espacio público sea teóricamente un espacio de indiferencia. En el sentido de indiferencia en relación a la diferencia. Puesto que ahí, teóricamente, todos somos iguales. Pues lo que les decía es que ya sabemos que no es así. Que de pronto puede ocurrir lo que llamamos principios de identificación y que digan tú, por el hecho de que, porque tu aspecto, de pronto resulta inadecuado o inaceptable, o que puede ser porque alguien piense que eres gay o posiblemente porque seas negro.
Con lo cual, en efecto, ese principio democrático que se supone que organiza ese espacio público, automáticamente se desmiente. La imagen de la policía parando a alguien en la calle para pedirle los papeles te dice, oye, esto es mentira, ¿no? Ese espacio público no existe. No existe un espacio de igualdad, que en principio es lo que debería ser. El espacio público como espacio de igualdad, en que seres humanos lo que hacen básicamente es acomodarse a partir de acuerdos elementales, entre los cuales uno de los fundamentales, uno de los básicos, es justamente la indiferencia. No sé si ustedes se llevan con un autor que a mí me fascina, que es Erving Goffman, que habla justamente de lo que se llama desatención cortés. En un contexto público, yo tengo que dar absolutamente constantes muestras de que me importan un rábano. Y si no, hagan la prueba, digamos, intenten desmentir ese principio. Ahora, por la calle, digamos, o en un ascensor, hagan algo tan sencillo como, digamos, mirar a alguien fijamente. Está prohibido, es una falta de educación grave, ustedes lo saben. Si no, hagan la prueba cuando quieran. Suban al autobús y de pronto fijen la mirada en alguien. Ahora, esta persona dirá, oye, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me miras? Es más, Erving Goffman habla justamente de que cuando te pillan, como decimos de manera ordinaria, de marrón, lo que haces es lo que él llama bajada de faros, que es automáticamente bajar la mirada para que la persona que de pronto te ha sorprendido mirándola entienda que no tienes ningún tipo de intención en relación con ella. Un ejercicio muy sencillo. Colóquense en cualquier ascensor, en un sitio, digamos, cualquiera, un sitio público, y observen como en aquella pequeña, digamos, en aquel pequeño cubículo, digamos, se juega justamente a dirigir las miradas a cualquier sitio menos a la persona que tienes delante. Esto es lo que se llama desatención cortés, que significa que en contextos públicos lo que tengo que hacer permanentemente es darle evidencias a la persona con la que estoy que no tengo ningún interés en ella, puesto que, caso contrario, esa persona puede tener razones para sentirse, amenazada. Y si no, háganlo a prueba. No miramos a la gente. Un ascensor, en un urinario, esos de... Hombre, claro, es que, por favor, claro, es que tiene usted que mirar al frente. Pero fíjense, las miradas son una forma de sociedad. Es decir, hay una sociabilidad hecha justamente de miradas cuya clave está en que nunca se acaben de cruzar. Hombre, a no ser que surja el amor, o que de pronto... Pero cuidado, la mayor parte de veces la mirada indiscreta de alguien es siempre un signo de alarma. ¿Por qué? Porque trabajamos a partir de que en un contexto público quiénes somos es irrelevante en relación con los demás. Irrelevante quiere decir que no nos importa quién es la persona que tenemos a nuestro lado. Podemos tener interés por lo que le pasa, pero no por quién es. Si de pronto yo estoy en un contexto público y de pronto alguien se me desmaya, te lo prometo que no voy a pedirle cuál es su filiación política o cuál es su religión. De una manera automática llevaré a cabo ese acto elemental de solidaridad que se espera de mí, que consiste en ayudarla. Pero no porque sepa quién es. Es una persona desconocida a la que de pronto atiendo porque necesita, digamos, justamente de mi respaldo, de mi auxilio, y ya está. Pero no le pregunto, digamos, quién es, puesto que en efecto es irrelevante. Se supone, digamos, que debería ser irrelevante. En eso consiste ese principio, digamos, que llamaríamos de indiferencia, que consiste que en el espacio público la diferencia es indiferente, puesto que lo que cuenta es que somos personas, teóricamente. Claro, en la práctica ya sabemos que no es así, pero lo que digo es que la noción de teórica, abstracta de espacio público consiste en eso. Entonces, lo que estoy sosteniendo es que ese tipo de discurso que pone el acento en la necesidad, digamos, de entender al otro, te plantea siempre un problema, que es quién es ese otro, y especialmente si ese otro tiene otro. Porque el otro al que atendemos porque nos parece interesante y porque creemos que merece nuestra atención, no tiene un otro al que dirigirse. El otro no tiene otro. No sé si lo han pensado. No me mires así, joder, que es verdad. Ese discurso del otro trabaja a partir de que ese otro al que tú atiendes no tiene otro. Joder, no me digas que no. Aitor, tú no puedes salir, a la calle y de pronto encontrarte con alguien que te para y dice que te quiere comprender. Entonces lo que estoy un poco sosteniendo, ya lo tengo aquí, mire, había medio leer, porque tiene que ver justamente con eso.
que las nociones de inmigrante, de minoría cultural, de minoría del tipo que sea, o sexual, no son categorías objetivas, sino etiquetas al servicio, en el fondo, de la estigmatización, atributos denegatorios aplicados con la finalidad de señalar la presencia de alguien que es el diferente, que es el otro, al que automáticamente así se le alteriza, en un contexto en el que se supone que todo el mundo es diferente, que todo el mundo es otro, en que todo el mundo es raro. Si esto, digamos, tú eres raro, o como, eres normal o como los demás. Esas personas a las que pronto se marca con algún tipo de etiqueta denominatoria, algún tipo de, digamos, de denominación de origen, por ejemplo, inmigrante, otro étnico o del tipo que sea, automáticamente son sistemáticamente obligadas a hacer algo que los normales nunca tendremos que hacer, que es dar explicaciones. Cuando alguien es gay, de una forma u otra, aunque no lo reconozcamos, y aunque no incluso él lo reconozca, se obliga, a dar cuenta de algo que en principio no nos debería tener por qué interesar, porque ya miras tú, ¿qué tengo que hacer yo con que alguien no sea como yo? Obviamente que no es como yo. ¿Y qué? Les voy a advertir algo a propósito de eso, para que no me malentiendan. Mi defensa de la indiferencia en relación a la diferencia no es de indiferencia en relación a la desigualdad. El problema de los gays no es que sean diferentes, es que son desiguales, que es una cosa distinta y que tiene que ver no con quién son, sino con lo que les pasa como consecuencia del lugar social que ocupan. Entonces, son los que tienen que justificar qué hacen, que piensan, cuáles son sus ritos, los ritos que siguen, que comen, cómo es su sexualidad, qué sentimientos religiosos tienen o cuál es la visión que tienen del universo, datos, informaciones que nosotros, los normales, nos negaríamos en redondo a brindarle a alguien que no formase parte de un núcleo muy reducido de afines. En cambio, el otro, del tipo que sea, y el llamado, como quieran ustedes que se le quiera llamar para denominarle justamente como distinto, no son destinatarios de ese derecho. Ellos requieren la misericordia moral de la gente con la que viven, incluso los antirracistas, por ejemplo, y los antropólogos, que en efecto también somos partícipes de ese tipo de maquinaria diabólico, que en el fondo, nos permitimos interesarnos por la vida de gente que no ha pedido que nos interesemos por su vida. Mire, un ejemplo práctico que había traído en un pen, pero tampoco es plan y se lo puedo explicar. Un programa que se llamaba Domini Públic, en televisión catalana, hace ya algunos años. Lo llevaba Ramón Pellicer. Tema, ¿podemos convivir con la diferencia? Y automáticamente ya vi que la cosa iba a ir mal. A mí me invitaron con la presidenta de Sor Racisme y tal, porque representa que TV3 estaba preocupada por el aumento de la intolerancia ante los diferentes. Pero la cosa ya, iba mal, porque los temas de los que se hablaba es, por ejemplo, de que los dominicanos hacían mucho ruido. El fondo era, ¿somos capaces de tolerar la diferencia? No, ¿somos capaces de soportar a los dominicanos estos que hacen ruido? Pero lo más importante, lo más delicado, era el tema, de la ablación de clítoris, que es un tema estelar para demostrar que los diferentes a veces son irrevocablemente diferentes, y es que no hay nada a hacer con ellos, puesto que la diferencia que encarnan es invencible. Bien, en la entrevista aparecían en la entrevista, en el programa, aparecían diferentes mujeres de origen senegalés y gambiano en aquel momento, que explicaban que en sus sociedades, tal y cual, esto se llevaba a cabo. Bueno, no voy a entrar ahora si les parece bien o mal, porque ahí había una discusión, pero de pronto hubo una pregunta que tanto a la presidenta de Sor Racismo como a mí nos dejó un poco, sorprendidos, porque es, pero a ver, ¿usted tiene placer sexual? Claro, lo que le dijimos es que, en primer lugar, que decíamos, si había racistas antes de este programa, después del programa habrá más, porque la visión que se daba del otro es una visión, abiertamente, compartimentada, que abundaba en los prejuicios que peor que menos les beneficiaban, al contrario. Pero especialmente estaba esa pregunta. ¿Ustedes se imaginan que esa pregunta se le hubiera formulado a una mujer blanca? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Usted tiene placer sexual?
Claro, justamente eso dio pie a una queja pública por parte de esos racismo y una intervención por parte de la Comisión de Control de la Televisión, no sé, no recuerdo cómo se llama la instancia, en efecto advirtiendo que esa pregunta era profundamente racista. Justamente por lo que estoy diciéndoles ahora, porque se entendía que a esa mujer no se le reconocía el derecho a distinguir claramente entre esfera pública y esfera privada. Entonces, todo ese discurso que incide en las variables culturales, las prácticas costumbrarias, por ejemplo, gastronómicas o el tipo que enfatiza estos tipos de cuestiones, no digamos en el ámbito de lo religioso, automáticamente demuestran que a esas personas a las que se interpela no se les reconoce a que sus creencias y sus prácticas religiosas sean un asunto privado, que pueden tener derecho a ejercer en público. De igual forma que tiene derecho cualquier forma de pensar, de expresarse públicamente. Pero siempre y cuando quienes de una forma u otra la viven, la experimentan, sea una religión o una ideología, estén en condiciones de proclamar, justamente su derecho a expresarlo, pero también su derecho a callarlo. Yo puedo, responder de una forma incluso grosera cuando cualquiera de ustedes me preguntase por mi ideología. Pero puedo al día siguiente salir con una bandera roja enarbolándola para que todo el mundo sepa que soy comunista, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque reclamo ese derecho a ser yo quien establezca esta distinción entre público y privado. Entonces, lo que ocurre es que hay esa especie, de sesgo que entiende que los otros, aquellos que hemos llamado los otros, nosotros, aquellos que no podemos presumir, entre comillas siempre, de ser normales, que hemos justamente les hemos hecho víctimas de esa especie, de presunto beneficio que es el de ser los otros. Y en eso consiste, porque son los otros los que han de ser comprendidos, tolerados, integrados. Son ellos o ellas las que requieren la misericordia moral de gente con la que viven, que en el fondo, repito, que tienen su exponente en un cierto tipo de antirracismo conmemorativo, que entiende que los problemas que sufren una buena parte de nuestros vecinos, por ejemplo, en Rentería, y no lo digo en Barcelona, que la causa de los problemas que tienen muchos de nuestros vecinos son básicamente la consecuencia de sus costumbres, de su cultura, lo cual implica automáticamente negar cualquier participación de factores sociales directamente vinculados con la desigualdad, por no decir con la explotación, que en el fondo nunca intervienen en las discusiones, porque supone que no son asuntos que determinen el lugar que ocupan en relación con los demás. ¿El problema cuál es? El problema es que esas personas necesitan justamente que las comprendan. Con lo cual, automáticamente, la problemática de la desigualdad, de la explotación, automáticamente queda dirigida al campo de los sentimientos, en el que la clave justamente es eso, que conozcamos sus costumbres, que les obliguemos a exhibirse en lugares tipo fiestas de la diversidad, en las que son, colocados delante de un pedestal, encima de un pedestal, para que justamente pongan en escena justamente la diferencia que integran. Porque la práctica es eso. Ese tipo, de actividades, en Barcelona conocimos una experiencia, alucinante, que fuera del Foro de las Culturas, en que este tipo de discurso fue la justificación para una miserable operación inmobiliaria, pero que trabajaba a partir de esa idea. De que de pronto, había ciertas personas que tenían que de una forma u otra hacerse comprender, y además, y no porque fueran extrañas, raras, estrafalarias en sus costumbres, porque en esas fiestas de la diversidad nunca había japoneses que comen pescado crudo, porque esa gente no necesita que la comprendan. Pero ahí está la cuestión. Toda la educación multicultural, tal y como se plantea, ¿en qué consiste? No en decir que todos los niños y niñas que hay en una determinada aula son diferentes, obviamente, sino que algunos lo son. Y la técnica consiste entonces en que esos niños son rápidamente señalados con el dedo para invitarles a que se suban encima de la silla y de pronto proclamen su singularidad cultural, sus rasgos, inequívocamente, irrepetibles, que lo hacen de ellos niños, niñas distintos. Ahí está justamente en lo que creo que hoy por hoy, si me permiten, existe, ahí es donde justamente se despliega lo que yo creo que es el verdadero racismo. Claro, que no les engañemos, no consiste justamente en la torpe expresión que ese racismo tiene en las formas más rudimentarias de exclusión del otro,
que tienen incluso su caricatura por ejemplo, en el Skin, como un ser brutal al que poder llamar a él es racista, consiste justamente en otra cosa muy distinta. Cualquier etólogo sabe que lo que hace padecer a un animal en un zoológico no es no ser libre. Lo que le hace padecer es no poder esconderse. Es que se le niegue el derecho a esconderse. Es decir, a esa separación que es justamente la que no reconocemos en aquellos en que hemos llamado a los otros. Y todo eso siempre ¿para qué? Para hacerse perdonar, no ser como los demás, y especialmente como si todos los demás no fuéramos también distintos, heterogéneos, exóticos, exponibles como expresión de los más extravagantes hábitos. Y digamos, ese tipo de antirracismo basado en la comprensión y en las buenas vibraciones, en el fondo, hace lo mismo que hace el policía que aborda por la calle al sospechoso de ser un ilegal o un extranjero sin papeles. Se interesa intensamente por su identidad. Quiere saber a toda costa quién es, para confirmar finalmente lo que ya sabía, que no es y que nunca será como nosotros, lo cual implica que nunca podrá disfrutar de una forma plena de ese ámbito que estamos llamando espacio público. Para él el espacio público, digamos, no existe. Digamos, es él justamente el que no puede justamente jugar como nosotros a las medias verdades, a las dobles mentiras, a la ambigüedad. Nosotros tenemos que estar, digamos, ellos tienen que estar permanentemente visibles. Entonces, este es el acto primordial del racismo de nuestros días, negarle a ciertas personas calificadas de diferentes la posibilidad de pasar desapercibidas, escamotearles el derecho a no dar explicaciones, obligarles a exhibir lo que los demás podemos mantener oculto, el derecho, en definitiva, a guardar silencio, a no declarar, a protegernos ante la tendencia ajena a deconstruir nuestras apariencias, la opción a engatusar, a despegar argucias y, ¿por qué no?, el derecho a mentir. Es decir, el derecho a contestar, ¿y a ti qué te importa? ¿Para qué? Hostia, claro, ¿no te interesas por mí? Hostia, ¿por qué no me das trabajo, joder? ¿Por qué te preocupas por algo que no sean, digamos los botones que tiene mi kimono? O, digamos, o qué es, o hasta qué punto mis costumbres culinarias son interesantes. No sé si me estoy explicando bien cuando comparto con ustedes esta especie de temor y de inquietud ante lo que creo que es la tendencia que tiene el antirracismo a banalizarse y a convertirse digamos, en racismo o cualquiera de los otros ámbitos que en la práctica funcionan como si fueran club de fans del gay o del inmigrante. No sé, ese derecho, digamos, a la invisibilidad, que es la panacea del espacio público, cuyo elemento fundamental, básico, es el anonimato. No, pues no. Entonces, claro, es ahí justamente cuando se desmiente ese tinglado y se advierte de su precariedad, de su vulnerabilidad, en el fondo de su condición de fraude. El etiquetado dentro de algún tipo de minoría sexual, étnica, le convierten en un auténtico discapacitado. Es un minusválido. No sé. Bueno, bravo, sí, gracias. No, precisamente cuando se habla de todas estas culturas diferentes, solemos decir, vamos a visibilizar, ¿no? Sí. Es que es esto, porque mira de culturas diferentes. Sí, y sobre todo porque se produce... Todo el trabajo se hace por visibilizar a ese diferente que consideramos que es el diferente, ¿no? Pero un caso, digamos... No el conjunto, sino... Pero incluso las mujeres no son una minoría, son la mitad de la población o más. Y en cambio, fíjese la paradoja. Claro, en el fondo, la lucha feminista, en estos sentidos, es por la visibilización al tiempo que justamente por la indiferencia. No, porque el problema, digamos, de las mujeres, y especialmente de ciertas mujeres, es justamente la hipervisibilización de que son objeto. El piropo, por ejemplo, es una forma, digamos, que se parece en términos positivos a lo que es el desprecio hacia el otro. Es decirle, joder, esto es Pierre Bourdieu, tiene este libro magnífico que es la dominación masculina, y que plantea justamente eso. Que las mujeres se plantean para ser vistas, justamente. Claro, si hoy por hoy la lucha de la mujer tiene sentido, es para visibilizarse en un ámbito, pero también ese derecho justamente a pasar desapercibida, ante, por ejemplo, la mirada indiscreta o impertinente. Ahí está la cuestión. Es muy sencillo. Yo me visibilizo lo que me da la gana. Es justamente esa la imagen. Visible, invisible.
Ahora me ves, ahora no me ves. Ahora estoy y me miras. Ahora, no me digan ustedes que no demuestro un entusiasmo porque ustedes me miren. No siquiera me he traído un pendrive porque quiero que me miren a mí, quiero que me visibilicen. Si, digamos, a mí me hiere las personas que en clase miran el ordenador o el móvil. ¿Por qué? Porque soy un vanidoso, digo, estoy aquí, mírame, por favor. Claro, pero también de una forma u otra, por ejemplo, puedo, joder, es que son ejemplos como los que ustedes quieran, puedo, por ejemplo, salir a tomarme una cerveza y de pronto puedo encontrar que es impertinente que un estudiante se me siente al lado, que estoy, digamos, haciéndome un aperitivo o lo que sea, y me pida bibliografía. Digo, joder, tío, déjame en paz. No os lo diré así porque, no, por moderación, pero entenderé que este hombre no entiende la distinción de una cosa a otra. Y digo, oye, si quieres te sientas aquí, te tomas conmigo una cerveza, pero no voy a darte bibliografía, estoy descansando. Digamos, yo puedo reclamar mi derecho a convertirme en el hombre invisible. Qué interesante el tema del hombre invisible. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué se rondea el cuerpo de vendas? No. Para ocultarlo, ¿no? No, hombre. Claro, dice, oye, soy el puto hombre invisible. Claro. Claro. Para taparlo, para esconderlo, Justamente, pero la paradoja, digamos, es que el hombre invisible, digamos, reclame su derecho Para a que vean que es invisible. Claro. Claro, pero es que eso es la vida pública. Eso nos ocurre mucho a los gays, ¿no? Claro. También. O sea, vamos a ver, o sea, Sí. A mí me ha parecido muy... Sí, me ha parecido muy interesante el diagnóstico que ha hecho Manuel, sobre todo por aquello de la frivolización que se hace pues, del hecho del diferente, ¿no? Sobre todo no atacando a las verdaderas causas, ¿no? Que son las causas que generan desigualdad estructural. Claro que sí. Es decir, se hace pues una especie como de escaparatización y frivolización de lo que es el hecho de ser diferente, bien sea la adscripción a una identidad sexual o a algún tipo de minoría étnica o a una cuestión de género, etcétera, ¿no? y eso siendo benevolente, ¿eh? Sí. Cuando no ponen el tapón de friendly, de amigo de, porque a cambio tengo pingües resultados económicos. Hombre, Sí, sí. te puedes ganarte la vida de esto. El caso del feminismo me parece genial. ¿Cómo definía Angela Davis, por ejemplo, el feminismo? El feminismo, decía Angela Davis, era básicamente la lucha por reconocer que las mujeres son personas. Fíjese, qué imagen más inequívoca. Oiga, el derecho a ser una persona. Que en el fondo es curioso, porque no siempre se reconoce el origen de la palabra persona en máscara. Es así. Ahora, el derecho a ser una máscara. Yo tengo derecho a enmascararme. Y yo sé quién soy. Ahora me muestro, literalmente, lo que quiero mostrar de mí. Pero aquí todos tenemos una vida. Es más, seguro que todos tenemos secretos. Es que sí. Pero en cambio, justamente, cuando de pronto alguien te hace el favor de decirte que tú eres ese otro, hay que comprender ese derecho, el derecho justamente al secreto, no, porque tu vida se convierte en pública. Y esto vale para los antropólogos, cuidado, que parece que estoy metiendo mal los técnicos de multiculturalismo e inmigración. Que va. Los peores somos nosotros. Yo dejé de hacer la asignatura de inmigración en la facultad porque me daba vergüenza. Te lo dije hace un rato, que íbamos a enviar estudiantes al Raval a preguntarle a los inmigrantes cómo vivían. Ahora, yo soy... Hostia, ¿esto quién era? Esto es Viecoria, aquel líder indio que dijo, el hombre blanco nos ha condenado a todo tipo de epidemias, a todo tipo de males, pero la peor es la de los antropólogos. Oye, esto es un tema, porque claro, la pregunta que más te puede doler es que te digan, como nos pasó una cosa que hicimos en las casas baratas del Bon Pastor, ¿y esto para qué es? Esto. Claro, porque oiga, es que venimos a comprender. Claro, porque vamos siempre a la gente puteada, vamos siempre a la gente pobre. Nunca vamos a entrevistar. Habrá algún trabajo y esto, pero es muy raro. La mayor parte de investigaciones se hacen básicamente con gente interesante, pero no nos engañemos. Una gente interesante que es interesante como consecuencia del lugar social que ocupa en la periferia o más allá. Ya sea inmigrantes, sectas destructivas, ritos extraños, siempre eso. ¿Por qué? ¿Para qué quieren saber lo que quieren saber? ¿Para qué
le decía a Aitor que estamos haciendo una investigación sobre Manteros, tú. Una Sí. película esto, y cuidado, ahora no voy a contaros el lío en que nos hemos metido cuando de pronto, muy rápidamente para que vean, o sea, trabajamos advirtiendo que existía una vinculación intensa entre ciertas corrientes de mística, de sufís básicamente, tal, y digamos, las turuclas, las cofradías moravitunes y tal, y la venta informal en la calle, digamos, la venta en la manta. Hostia. Y de pronto aparece en la primera plana del periódico de Cataluña una noticia que informa que la policía ha descubierto que existía una especie, digamos, de vinculación entre la venta informal y algo parecido a una especie de mezcla entre secta destructiva y mafia china, que eran justamente las cofradías. Hostia, qué angustia decir, hostia, ¿esto de dónde lo han sacado? Porque se parece mucho a lo que estamos haciendo. Esto que hemos... Aquí los antropólogos no tenemos nada de inocentes en esta historia. También nosotros contribuimos a saber quiénes son, y quiénes son, y cómo comen, y cómo rezan, y cómo follan, y cómo todo, por qué, pero ¿para quién ese tipo de saber? Digamos, ¿por qué nos interesan? ¿Y quién les interesa lo que nosotros podemos averiguar? Para que vean que lo que hago es una reflexión en voz alta, que tiene que ver con mi propio trabajo, y a servicio de quien está, en saber cosas de otros. Pero cosas, digamos, si de pronto las preguntas que les hacemos a esa gente las hiciera a cualquier persona de clase, hostia, se me rebotarían. ¿Te imaginas? Hombre, hago una pregunta, o sea, acabo en el decano directamente. O sea, es que, digamos, si le pregunto a alguien una pregunta sobre su vida de gente de clase, digamos, me complica la vida, y con razón. Porque dirán, oye, ¿por qué tengo que explicarte algo que es...? Entonces, un poco, si me permiten, porque tampoco quisiera alargarme demasiado, ¿no? Aunque sea para lo que tenía de aquí, digamos, escrito, la cuestión no tiene nada de anecdótica. Cuando se dice que la lucha antirracista debería hacerse no en nombre del derecho a la diferencia, sino todo lo contrario, en nombre del derecho a la indiferencia, lo que se está haciendo es reclamar para cualquier persona que aparezca en público a nuestro lado y sin que importe su identidad como individuo y como molécula de una comunidad, justamente aquello que, como hacía notar Isaac Joseph, que es un autor se le niega la distinción clara entre público y privado, escamotearle a alguien, como se está haciendo, el derecho justamente a esa diferenciación nítida entre público y privado, es negarle tanto el derecho a la vida pública como el derecho a la vida privada. El supuesto otro, el diferente, se ve atrapado en una vida privada de la que no puede escapar, puesto que se le imagina esclavo de sus costumbres, prisionero de su cultura, víctima de una serie de trazos conductuales, morales, religiosos, familiares, culinarios, que no son naturales, pero es como si lo fueran, en la medida en que se supone que lo determinan de una manera absoluta e invencible, a la manera de una maldición. Esta omnipresencia de su vida privada es lo que le inhabilita para ser aceptado en la esfera pública y le condena, digamos, literalmente, recluido en su privacidad. No sé si me explico. Claro, en tanto que entiendes tú que eso privado, que es la forma de pensar, de sentir, de amar, de hablar de una cierta persona como consecuencia de su pertenencia a una cierta cultura... Pero esto, sin embargo, no ocurre, Juan, en las personas, digamos, pequeñas o bajitas. Quiero decir, los niños y las niñas. Hombre, Las niñas tienen una percepción muy diferente de la de los adultos, ¿no? es que no me saques, hombre. Ellos son quizás la expresión de la negación de la ciudadanía. Ellos son, no es que sean minusválidos, son menores. Hostia, por el amor de Dios, hostia. Es que este no es el tema, pero ya que la manera como se ha desposeído a los niños de los niños y las niñas de lo que, bueno, a las niñas menos, pero es cierto que también en cierta forma de lo que fue un día su imperio, que es el espacio público. Joder, este tema lo sacas tú y te lo agradezco porque me parece muy interesante. La manera como se han cerrado los niños en la esfera de lo monitorizable, digamos, los sitios cerrados, digamos, en los que es un desastre. Oiga, y por ejemplo, hablando de gays y tal, ¿sabe? Yo escribí un día un artículo en el que defendía una cosa curiosa que no sé si comparte usted, que es que los gays, a ver, digamos, mis amigos militantes, digamos, prefieren decir maricones, pero no quiero molestar a nadie porque no... Es que esto de que, ¿cómo que gay?
que vivo, digamos, cerca de la calle Aribao, en Barcelona. Estos sí que son gays, tienen todos esa suerte de gay de clase media. Bueno, pues fíjese, en que defendía que los gays, para que esto se va a grabar, tienen muebles. ¿Tienen muebles? Sí. Sí, para darles fuego. Pero a que usted tiene muebles. Claro, para Esto la darle gente no lo fuego. sabe. Para darle fuego. Sí. Pero, Porque es que si no la polilla me va a comer. bueno, eso es otra cosa, pero digamos, eso tiene que ver con, digamos, con lo que se entiende. Voy a poner muchos paréntesis que luego esto queda mal, digamos, entre comillas, su mala vida. ¿Sabe? En la época, digamos, de la militancia política, Gil de Viedma lo echaron del partido, justamente, no por ser maricón, sino por su forma de vida. Pero déjeme que le cuente una cosa, ¿a de dónde vino ese artículo? Hicimos una exposición hace muchísimo tiempo en el Centro de Cultura Contemporánea, en el que había una especie, digamos, bueno, se llamaba La ciudad de la diferencia, en que un poco argumentábamos esto. En relación con la diferencia, no hay que hacer nada, puesto que es un hecho y basta. Este era el argumento. Contra la desigualdad, a muerte, lo que sea, pero contra la diferencia, bien. Entonces, hicimos una pared en la que había unos agujeros y en el fondo lo que queríamos argumentar, ponía, la pared ponía, ¿qué hacen tus nuevos vecinos? Entonces, claro, de hecho lo que queríamos era demostrar, por así decirlo, demostrar que la idea esta de que el ser humano tiene miedo a la diferencia, a lo desconocido, es una tontería. Todo el mundo se metía a mirar qué había, porque el ser humano necesita una forma imperiosa justamente de entrar en lo desconocido, conocerlo. La poesía y la ciencia se fundamentan justamente en la atracción irresistible por lo desconocido. Pero calla, para que veáis que el problema siempre son los nuestros, a la hora de hacer cualquier cosa, y como los nuestros, digamos, aquellos que sostienen el discurso antirracista o antihomofóbico, digamos, no entienden ese tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque le pedimos que nos trajera, que hicieran unos vídeos y tal y cual, que mostraran la actividad ordinaria de personas consideradas otras. Y les pedimos las imágenes, digamos, de unos magrebíes en su casa y las imágenes de una pareja gay. Pues, ¿te lo querrás creer? Nos traen, digamos, a unos magrebíes rezando y a unos gays sentados en el sofá dándose la mano. Entonces dijimos, o sea, ¿y esto qué mierda es? Claro, digamos, ¿cuál era la idea que había ahí? La idea que si tú tuvieras la aventura de mirar por el agujero de su puerta a unos magrebíes, estarían rezando, porque hacen otra cosa que rezar. Los magrebíes rezan. En eso consiste justamente el paso primero del racismo, la reducción a la unidad. Sí. Un magrebí reza. También podían estar comiendo cuscús. Y en cuanto a los gays, aquel día tuvimos suerte, porque los gays solo tienen sexualidad. O sea, un gay, por ejemplo, no pone quinielas, no sube el ascensor, no compra periódicos, no va a comprar el pan, no, digamos, un gay únicamente tiene sexualidad. Y se mancha de barro. A que sí que ese es el tópico. Entonces, lo que decía básicamente, ese artículo se llama el derecho al hogar, que justamente decía eso, digamos, que en el fondo, aunque no les guste a algunos, los gays son tremendamente vulgares. Claro. Claro, es que digamos, y los magrebíes igual. Claro. Y ya entiendes, ya está. Y es más, todo el mundo es diferente y es vulgar y yo qué sé, y nadie es normal. Pero esa lógica que dice, oye, son personas tú. Y las características que las hacen singulares no son más singulares que las que me hacen singular a mí. Yo también soy la hostia de raro, que a mí no nadie me conoce. Pero justamente en eso consiste, entre comillas, mi normalidad. La mirada del otro es la que nos influye, ¿no? Pero ya está, pero la mirada del otro tiene que gozar del espectáculo que le brinda aquello que nosotros queremos que vea. Pero fíjate, Manuel, yo a eso le pongo límites, ¿eh? Porque yo me hago visible, pero para dejar de ser visible, ¿eh? Como sujeto que mientras me estoy haciendo visible para la sociedad, estoy intentando transmitir un mensaje de respeto, de dignidad, de equiparación de derechos, y me quiero dar la vuelta y que no sé, y que me dejes tranquilo, ¿eh? Ese es mi argumento. Es decir, tú decides,
¿qué visibilizas? Claro. Eres tú el que tienes la espita. Entonces, cuando luego ya, después de que yo me he dado la vuelta y me viene alguien, como se suele decir, haciéndome mariconerías, digo, tío, no has entendido nada. Es lo que estamos hablando. A ver, fíjense, es que, joder, al final, la noción de estigma, que es tan interesante y que justamente también se debe a Goffman, Erving Goffman. ¿Qué es el estigma? El estigma básicamente es lo que provoca una persona cuya presencia produce ansiedad. Y es que de pronto, digamos, el que yo de pronto, digamos, desvele algún aspecto de mi personalidad que pueda ser objeto, digamos, de deterioro, por así decirlo, de denostación, automáticamente ya genero mal rollo. ¿Por qué? Porque la relación ya no se tiene conmigo, sino con lo que representa que soy. Ahora, digamos, tú puedes decir que, digamos, lo que te venga en gana. Y puedes hacerlo básicamente para que, una vez dicho, pues ya está, olvídalo, ya está, ya, o sea, digamos, además, te lo he dicho porque tenía ganas de decirlo, porque quiero que te enteres, ¿eh? Ahora, una vez dicho esto, o sea, no me comprendas, no me ames, no sé, digamos, dame fuego, ¿entiendes? No sé, digamos, vamos a tomarnos una cerveza, o sea, ya está, ya te lo he dicho. Pero esa lucha es justamente la lucha por el derecho a visibilizarse en los términos en que cada cual quiera. Una cosa es que tú te visibilices, otra cosa es que te visibilicen. Una cosa es que tú digas, estoy aquí, otra cosa es que te obliguen a subirte al pupitre, que subirte a la peana y te obliguen justamente a hacer de lo que no eres. Es esa, digamos, esa lucha por la distinción clara entre público y privado tal. Déjenme, porque ahí venía diciéndoles que en el fondo la cuestión, el problema, está en cuando tu vida privada te encorseta. Claro, en el caso de un gay, claro, lo que decía, si tú eres gay y la gente se imagina cuál es tu vida privada, automáticamente eres tu vida privada. Eres gay o maricón, como quieras, todo el día. No puedes escaparte de eso. Si de pronto tú eres, pongamos por caso musulmán, eres siempre musulmán. Si de pronto eres un minusválido, no es que tengas una minusvalía, eres un minusválido, siempre. En eso consiste justamente esa negación de la vida privada, porque esa negación de la vida pública, porque tu vida pública es privada. Porque todo lo que se supone que eres, digamos, tu inclinación sexual, por ejemplo, o tu religión, va contigo. Hagamos lo que hagamos contigo, digamos, de una forma u otra, será una relación directa con eso. Y eso es lo que es justamente, perverso. Porque te convierte tu vida privada, tus ideas, tus sentimientos, tu religión, tu sexualidad, como una especie, digamos, de cárcel. Y acabo. Entonces, decía... Tengo una pregunta. Y es, en esos contextos de espacios públicos y privados, en una sociedad con la que vivimos, en la que proliferan las redes sociales, sí. ¿Qué valor les otorgas? Claro, de puta madre, las redes sociales. Ese es el espacio público ideal, porque ahí, como no te ven, como tienes cuerpo, puede ser quien te dé la gana. Es el espacio público ideal porque es un espacio metafísico en la que no hay gente de verdad, a la que le pasen cosas de verdad. A eso me refiero, que eso es lo que, digamos, es la ventaja que tiene, que puedes cambiar de nick y puedes jugar a ser quien eres y desaparecer. Pero eso es una falacia. Y además, incluso al final, digamos, te pillan, porque se te escapa, aunque sea escribiendo cosas, se te escapa quién eres. Y se te escapa que esa idea del anonimato y del ciudadano no es verdad, tú. No, entonces, ahora, lo ideal sería justamente eso, pero eso no es posible porque entraña justamente una ficción, la ficción de la igualdad. Lo que ocurre, lo que fastidia, contra lo que estoy de una forma u otra aquí enervado, es justamente cómo ese discurso, ese discurso de la diferencia y del derecho a la diferencia en el fondo, de una forma sutil, lo que hace es despolitizar los problemas sociales. Es más, es desocializarlos. Porque acaba planteando que el problema fundamental de la convivencia es básicamente la forma como los demás rezan, sienten, piensan o hablan. Con lo que, en efecto, cualquier cosa que tenga que ver con lo que es las condiciones objetivas de vida, digamos, cuánto gano al mes, que son unas preguntas que nunca se hacen. Ustedes nunca verán una fiesta de la diversidad y verán que alguien de pronto le pregunta al otro, oye, ¿cuánto ganas al mes? ¿Tienes casa donde vivir? Digamos, a ti no te preguntarán nunca, oye, ¿cuánto pagas de alquiler? Porque eso no le interesa a nadie. Ahora, en los colegios nadie habla de eso. En los colegios se habla del respeto al otro, un otro abstracto, digamos, un mundo lleno de gente virtuosa que se dedica básicamente a las prácticas correctas, pero la realidad física, lo que realmente nos convierte en desiguales, eso no aparece, no tiene la más remota importancia.
Y acabo con esto, porque si no, no tenía sentido lo que antes decía, de que en efecto el otro vive esclavo justamente de su privacidad. Una privacidad continua, pero que tampoco puede ser plenamente privada, puesto que es expuesta constantemente a la mirada pública y, por tanto, desprovista de la posibilidad que nuestra privacidad merece de permanecer a salvo de los juicios ajenos y de las indiscreciones. Pocas cosas más públicas que la vida íntima de los llamados otros inmigrantes, los étnicos, pocas cosas despiertan más la curiosidad pública por la sorprendente identidad de los trabajadores inmigrantes, de las minorías étnicas de la propia nación o de cualquiera que haya recibido el dudoso beneficio de ser llamado diferente. Repito, a partir de la idea de que los demás no somos diferentes. Pocas cosas movilizan tanto la atención de tantos periodistas, antirracistas, policías, personal sanitario, asistentes sociales, sindicatos, maestros, ONGs, juristas, feministas, antropólogos, por supuesto, todos profundamente interesados en saber cosas sobre ellos, en saber cómo y dónde viven, cuántos son, cómo los organizan y con quién se relacionan. Una legión de especialistas cualificados, consagrados a hacer incontestable desde sus respectivas jurisdicciones que el subrayado que afecta a algunos seres humanos tiene alguna cosa que ver con las estridencias culturales de que hacen gala sus propias víctimas. Y los últimos dos párrafos, y ya acabamos, obligándole a subirse a una especie de pedestal desde el que es obligado a pasarse el tiempo informando sobre su identidad, los llamados otros diferentes, hacen inviable el ejercicio del anonimato, ese recurso básico, teórico al menos, del que se deriva el ejercicio de los fundamentos mismos de la democracia y la modernidad, que no son otros teóricamente, que no es la civilidad, la ciudadanía, el civismo, que son mentiras. Esos ejes de la convivencia democrática que se aplican a individuos que no han de justificar idiosincrasias ni orígenes especiales para recibir el beneficio de la reducción a la nada identitaria básica, que es aquella que hace de cada cual un ser humano, lo que debería ser idéntico a un ciudadano. ¿Por qué? Porque esa imagen del espacio público y de la ciudadanía está pensando en gente de clase media, en varones de clase media, ya está. Ya está, lo siento mucho, ya sé, igual les decepciona tanta expeditividad, pero es que es lo que hay. En cuanto de pronto te apartes de ese modelo, y automáticamente tienes que dar explicaciones. Y automáticamente alguien, te juegas a que alguien te pare por la calle y te pida, tu identidad. Ya sea para llevarte a comisaría porque no tienes papeles o para, peor todavía, comprenderte. Yo soy muy severo con esto, sinceramente. Solo con esa factibilidad de convertirse sencillamente en transeúnte, persona de la calle que no ha de dar explicaciones de nada, es el requisito para cualquier forma de integración social verdadera. Solo recibiendo la capacidad de elevarse a la calidad de desconocido se puede llevar a cabo las interacciones constantes y multiformes de que está compuesta la vida cotidiana. Es decir, en fin, ya está. Digamos, el anonimato como ese preservativo de la vida subjetiva. Pero eso no es lo que hay, ¿comprenden? El problema justamente consiste en que hoy por hoy el discurso benevolente de un cierto antirracismo que se fundamenta en la comprensión mutua y en la empatía hace que prácticamente esa perspectiva de reclamar como objetivo fundamental lo que son los rudimentos de la justicia social prácticamente hacen esa lucha inviable. Ya nadie tiene interés en eso. Ha habido un momento en el que me has hecho pensar como si fuera la aplicación del Código Penal, ¿no? en el delito, ¿no? que cuando yo tengo que demostrar que no he hecho ese delito, poner la prueba de la carga de la prueba no en mí, sino en el otro. Ahí está. Entonces, estoy en serio, es que es tan evidente. Lo que ocurre es que, y lo digo con toda sinceridad, a mí el racismo, digamos, torpe, grosero de Lialeskin, no diré que me conmueve, porque en efecto me da asco, digamos, esta gente de Vox, no me importa, no, está clarísimo que son, pero me preocupa lo que Leo Strauss llamaba la reductio ad hilerum, que quiere decir básicamente hacer creer que la culpa del racismo la tienen los racistas, lo cual es un argumento racista, que supone que existe un problema que puede ser identificado a partir de la actividad perversa de un grupo concreto. No sé si me explico. Es decir, hay un problema de racismo y la culpa del racismo la tienen los racistas, que implica paradojas muy divertidas,
Por ejemplo, que se entienda que si la acción, digamos, peligrosa es de ciertos grupos de racistas que deben ser perseguidos como un cáncer que debe ser controlado, lo que se dice es que contra el racismo más policía, lo cual es una paradoja, porque la mayor parte de denuncias por racismo no son contra los racistas, sino contra la policía. Pero ya saben esa sorpresa, que permite esa buena conciencia de pensar que ellos son los racistas. Y nosotros, que somos gente, digamos, educada y con una cierta categoría social, de clase media, obviamente, aunque no, en el fondo podemos quedar exculpados. Porque toda la cuestión queda claro. Ahí están los inmigrantes y los racistas, que entre ellos demuestran que son siempre marginados. Eso es lo que digamos, entonces, de verdad, yo creo que a veces ese antirracismo bien misericordioso y benévolo, lo que hace es ser peor, tú. Porque es culturas. Es el del buen rollismo. Es digamos, esto, porque luego se podrá conmigo, digamos, en Barcelona es un poquito el rollo este manucheísta. A veces digamos, hey, démonos las manos y tal. ¿Entienden? Y yo, sinceramente, miren, si yo fuera, digamos, una persona eventualmente perseguible, por gay o por lo que fuera, que lo sería en cualquier momento, porque lo he sido también en mi época, porque algunos pudimos ser alguna vez, digamos, inaceptables. Ahora, por desgracia, no. Ahora hasta me invitan ustedes a dar una conferencia. Pero, de verdad, si yo tuviera que elegir entre que alguien me pegue una hostia con la mano cerrada o con la mano abierta, yo diría, hostia, pégamela con la mano cerrada, digamos, ciérrala. Porque eso ya sé que me va a romper la nariz, pero me va a hacer menos daño que la otra. Y ese tipo, digamos de actitud conmemorativa de este antirracismo chévere y chachipirul y tal, que por cierto es hegemónico en ciertas esferas políticas, me da la hostia con la mano abierta. A mí, hostia, pégame tú, hostia. No me des una bofetada, tú pégame. Ya sé que me va a doler más, pero hostia, me va a humillar menos, tú. Entonces esta cosa es justamente eso. Y me preocupa porque creo que en el fondo forma parte de esa especie, digamos, de convicción que tenemos todo, de que todo se arregla a partir, digamos, de discursos, digamos, que parecen como las pinturas en las cuevas de Altamira, que de pronto hacen creer que si tú pintas el bisonte en la pared de la cueva, cuando salgas el bisonte va a caer abatido. Y que si tú tienes un discurso, digamos, que te obliga a pensar lo que dices y nunca decir lo que piensas, de pronto la realidad se va, digamos, a someter a ti y va a ser más amable de lo que es. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por la paciencia y por haber venido, por supuesto. No, yo simplemente como, investigaré en tu vida, porque me ha interesado mucho la argumentación de los razonamientos que has expuesto. Entonces, quieres decir en su obra, supongo. Perdónenme, yo, digamos, de verdad, digamos, tengo muchos defectos y virtudes, pero entre ellos no está el de la originalidad. Les puedo asegurar que esta versión crítica en relación con el antirracismo conmemorativo, hoy por hoy la compartimos la mayor parte de mis colegas y tiene su bibliografía, digamos, el racismo democrático. Digamos, justamente para hablar de ese racismo que es 1000 veces peor porque es el que hace las leyes. Pues sí, el racismo elegante. O sea, digamos, sí, pero esto no, digamos, nada de lo que les he dicho es un pensamiento que sea únicamente mío, tiene su, digamos, su... No, digamos, de verdad, digamos, y si ustedes les apetece, les mando ese texto que he hecho y una biografía, pero, repito, no tiene nada de original. Soy por hoy, básicamente, Carlos Jiménez, digamos, seguro que me daría la razón, justamente, y además él, que está en la primera línea de fuego y que conoce ese tipo de peligros. No, en los hechos es una cosa muy normalita, siento decepcionarles por la falta de originalidad, pero nada, esto es militancia. ¿Qué? Encantado por la falta de originalidad, pero me ha gustado la definición que has hecho de antirracismo benevolente. Esto es una cuestión clara. Y en relación con eso, pues os un par de preguntas. Aquí en el pueblo una asociación cultural, nos está haciendo 25 años, que llamamos Semana de los Pueblos. Entonces, la Semana de los Pueblos hacíamos muchas cosas, tanto en la calle como en charlas, denuncias. La idea general era conocer culturas de otros sitios y denunciar injusticias. Y cada vez más nos acercábamos a injusticias de los que están aquí de otras partes. Pues hacíamos con gente aquí del entorno, por ejemplo, cada año una cena de un pueblo diferente del mundo, del Sáhara, de Marruecos, de Ucrania, de Polonia, de Rusia,
de Senegal, de América Latina. Entonces, hacíamos ese tipo de cosas y había una parte que era exponer cultura de ellos, en este caso cultura gastronómica. Organizamos un campeonato de fútbol mundial con 8 equipos de Ucrania, de África, de Michelazzulo, de América Latina. Entonces, eso solo, pues puede ser igual, eso solo, pero teníamos en mente siempre la idea de hacer también una semana de denuncia, por lo menos, y de denuncia social y denuncia política también. Presentamos en el ayuntamiento una moción, por unanimidad se aprobó, en la cual se decía que exigíamos a todos los emigrantes derechos políticos, sociales, sindicales y de todo, de elección y de todo. La aprobaron por unanimidad, luego no se hizo nada, claro. Entonces, bueno, pues esta cuestión que hacen, por ejemplo, todos los años aquí, Arroces del Mundo, es una manera de crear un poco de empatía. Si quedan empatía así, jaja, qué bonito, no sé qué. En las escuelas, por ejemplo, se trabaja bastante, yo creo, esto, de relaciones, hay asociaciones de paz en que hay gente emigrante y gente de aquí y tal, y va creando como unas relaciones naturales, normales entre la gente. Está la otra parte que es tanto para emigrantes, sobre todo para emigrantes, pero también para los de aquí, de temas del paro, de la costilla de la vida y estas cuestiones. Bueno, has comentado lo de la feria esta de la cultura de Cataluña. Muerte, tuvo que reventarlo. Decidimos cambiarle un puntillo de la Semana de los Pueblos, de hacer denuncia pública en la calle. Al año siguiente pusimos la calle con barricadas de cartón para simular el paso del Melilla y demás, ¿no? ¿De acuerdo con eso? Una pregunta. La palabra inmigrante mismo, hemos estado discutiendo, la palabra inmigrante deja de lado lo primero, que es personas, ¿no? Entonces, escuche, pero... pasa que estamos un poco atrapados por el lenguaje, para que se te entienda... Pero no hay nada a hacer. Ni nada a hacer. En primer lugar, el tema este. A ver, digamos, si hay que montar una cosa, digamos, de culturas y esto, ningún problema. Pero cuidado. A ver, tienen que invitar a unos italianos, que está lleno de italianos. Mi hija se ha casado con un italiano, estamos rodeados. ¿Entiende? Un italiano. No entiende, el problema básicamente no está en... O sea, comprende, básicamente es que los italianos no son inmigrantes. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué hay que ser para ser inmigrante? O sea, no hay inmigrantes canadienses. O sea, es que la cuestión está en que la palabra ya es de por sí, para que vea, yo ahora luego me voy a contradecir y matizar a mí mismo, pero es verdad, inmigrante. ¿Cómo que? Es que primero, no, o sea, cuidado, primero, o sea, no existen los inmigrantes. Yo he estado, digamos, por ejemplo, la asignatura se llamaba Inmigración y Diversidad Cultural, no inmigrantes. Es decir, no existen los inmigrantes. Va, defíname qué es un inmigrante. Si no lo intente, no puede. No puede. Busque usted una sola ley que hable de inmigrantes. Yo soy hijo de inmigrantes. Soy un charnego, vamos, de pura sangre. Bueno, no bromeo con esto. Ahora, esto que quede aquí, ya sé qué tal, pero no se lo diga a nadie porque dirán, ¿cómo que no? O sea, no existen los inmigrantes. Inmigrante no es ninguna figura legal, no existen. Por favor, no me miren así, piénsenlo. El CIE es un centro de internamiento de extranjeros, no de inmigrantes. O sea, digamos, inmigrantes es que no existe ninguna figura, existen extranjeros. De hecho, otra cosa sería ver a partir de cuándo se habla de inmigrantes y se deja hablar de trabajadores extranjeros, que es otra historia. Pero voy a repetir, digamos, no puede usted, esto fue en el Parlamento una discusión que te cagas. Claro, cuando justamente la parte, digamos, académica, digamos, le dijo justamente a los políticos, a todos, que tenemos que ver, que definir, claro, porque cuando uno es inmigrante, ¿cuándo deja de serlo? ¿Esto se te cura? Digamos, ¿tiene algún tipo de solución? ¿Se puede hacer cursillos? Claro. ¿Qué es la integración? ¿Cuándo está suficientemente integrado? Hay gente que lleva 40 años aquí, que son de Marruecos, llevan 40 años aquí, tienen hijos, nietos y bisnietos de aquí, y todavía se les considera emigrantes. No. Y han nacido aquí, es que es de locos. ¿Pero cómo se puede hablar en serio de inmigrantes de segunda generación? Es que es como una broma. ¿Cómo se pueden hacer inmigrante? Es que, digamos, lo que digo es que esto no lo digamos fuera de aquí, porque el fondo del problema es este, es que no es que las cartas estén marcadas, es que la mesa está coja, es que no tiene sentido. O sea, digamos, de verdad, digamos, ¿cómo se puede hablar de inmigrantes de tercera generación? Es que no puede ser.
Y repito, una persona cuando es inmigrante, ¿cuándo deja de serlo? ¿Es para toda la vida? Claro. Un inmigrante, mire, oiga, un inmigrante es lo que llama un inmigrante a otro que llega después que él. Ya está, inmigrante el último y para adelante. Sí, y creo recordar que, bueno, ya se habían empezado a llevar prácticas tan delirantes que creo que era en Italia, me parece, que era el famoso carné de ciudadanía por puntos o algo así. Es que unas cosas ya... A ver, apaga y vámonos. los que llamamos inmigrantes no son ciudadanos. Ya está Ya, bien, sí, sí. no son ciudadanos. ¿De qué cojones van a ser ciudadanos? No son ciudadanos. No son nada ciudadanos. No son ciudadanos. Ya te puedes poner como te pongas. No son ciudadanos. Miren. Lo tengo aquí. Lo que me convierte en ciudadano es esto. Esto es lo que me convierte en ciudadano. ¿No lo tengo? Pues no soy ciudadano. No me vendas la moto de que soy ciudadano. Digamos, no puedes llevarme al colegio para que mis hijos, digamos, estudien justamente, digamos, las virtudes de una ciudadanía que tu padre no tiene. Es que es como si fuera una burla, todo fuera como si todo fuera un sarcasmo. Esas personas no tienen derechos de ciudadanía. Ya está. Entonces, ¿para qué dices que son ciudadanos? La ciudadanía es excluyente. Es más, digamos, la Constitución española es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo dice claramente. Todos los españoles son iguales ante la ley. Eso es incompatible con el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice todos los seres humanos nacen libres e iguales. Claro, porque de entrada establece como principio fundamental que los que no son españoles no son iguales. Claro, por eso, ¿dónde lo dices? Claro, es así. Digamos, y luego además, es que además no se puede ser inmigrante. Es un participio de activo. ¿Lo pillamos? Participio de activo. Un inmigrante, ¿qué es un amante? Un amante es alguien que está amando. Un adolescente es alguien que está adolesciendo, creciendo. Un litigante es alguien que está litigando. Un inmigrante no está inmigrando. Es solo inmigrante mientras sale de Senegal, llega a Melilla, Y en pasa cuanto- la frontera, ya está. llega a Rentella, ya no es inmigrante. Claro, es decir, claro, el inmigrante, claro, pero es que más digamos, se produjo un conflicto entre... Y en tanto que van. Por eso digamos Sí. que es un imposible lógico. Entonces, claro, se desató un conflicto entre vecinos e inmigrantes. Es que no, Claro. no es igual. Bueno, y también Nada. los malabarismos lingüísticos que hacen, porque de inmigrante luego la discusión trascendió a migrante, pero es decir, era cambiarle... Es igual, no hay forma. no- Inmigrante es un... no es un soluciona el inmigrante, problema de Esto fondo. que quede grabado. Inmigrante es un puto desgraciado que viene aquí a amalgamarse la vida y al que vamos a putear dándole los peores trabajos. Ya está, ya déjate estar, digamos, de culturas y de mierdas. Ya está, digámoslo claramente. Es una cuestión de explotación humana. Es lo que ocurre es que queremos estar hablando... No, digamos, esto es un tópico tan previsible, pero está clarísimo que los de los árabes de Marbella no tienen ningún problema de integración. Es que no sé, es que... Ahora, cuidado, ahora les digo lo contrario. Hay que defender la noción de inmigrante, porque esto me lo he encontrado yo. Ahora, de pronto, digamos, un inmigrante al que le defiendo mi teoría de que no hay inmigrantes, me dice, hostia, no jodas, ahora ya ni inmigrante. Claro, es lo de maricón. Ahora digo, oye, mira, o sea, dices que soy maricón. Mira, pues oye, me has convencido, ¿vale? Ahora soy maricón, tú. ¿Y de qué dices que soy inmigrante? Pues mira, me voy a convertir en líder de inmigrantes. Esto es el tema de cómo indios nos oprimieron y cómo indios nos liberaremos. Claro, indios es una categoría denegatoria, es una categoría negativa. Los indios luchan como indios. Entonces, claro, mira, yo ya te digo, tú, yo soy un charnego. Claro, digamos, yo sé que charnego era un insulto. No sé, pues casi que me gusta. ¿Tú? ¿Ahora qué? Soy un charnego. De pura sangre, cuidado, ¿eh? No hay mezcla. No hay mezcla porque todo yo soy mezcla. Entonces, ya está, por aquí, ¿hay algún problema? Y además, mira, además soy independentista. ¿A qué pasa? ¿Algún problema? Claro, digamos, claro, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo qué sé. Pero repito, no, lo que estoy no básicamente es que yo puedo emplear una categoría que sirvió para insultarme, para reivindicarla. Pero, claro, es que eso es lo que hay. Digamos, las cosas son lo que son en función del uso que reciben. Maricón, sí, gracias. Claro, hombre. Y loca, y hasta yo te digo, pues, digo, que sea negro y que me digan que soy de color. Como soy afrodescendiente. Oye, si soy de Barcelona, soy afrodescendiente, ¿de qué dices tú? Puedo aceptar que me digas que soy de un pueblo originario, mira. Porque también defínelo.
Es así, digamos, claro. Entonces, lo que estoy diciendo es que... Perdón, di. Luego hay otra parte de lo público y lo privado y que tiene que ver con la legalidad existente, ¿no? Y con las capacidades autónomas o las capacidades locales para discernir cuando hay, digamos, cuando los sujetos somos objeto, ¿no?, de maltrato en el ámbito público. No, ya muerte, claro. Porque ahí la cuestión está no en quién eres, sino en lo que te pasa. Está en lo que te pasa. Yo puedo estar, digamos, sin sentirme solidaria con gente a la que no conozco. Porque lo estoy con lo que le pasa. Porque me podría pasar a mí. Y porque querría que alguien de una forma u otra me apoyara. No, clarísimo. Pero bueno, digamos, oiga, esto digo que esto que quede aquí, porque fuera de aquí no es muy complicado de mostrar que todo puede ser puesto entre comillas. Porque claro, todo es tan obvio. Me parece que te están grabando, ¿no? Suena como una amenaza. Sí. Oiga, antes de acabar, usted decía antes decías una cosa al final que me interesaba ahora se me ha ido de la cabeza y me hubiera gustado decir, ya veo que ni usted ni tú ni yo nos acordamos. No, hablamos, digamos, del tema de lo que se puede hacer bueno, un poco la idea es esta, es decir, me parece bien, digamos, hay que hacer cosas, pero siempre, digamos, con una premisa, todos somos diferentes. Lo que no se vale es que haya algunos que son diferentes y otros que son normales. Eso es lo que es perverso. Sí, nosotros, por ejemplo, teníamos siempre en la cabeza que lo que hacíamos no era para los inmigrantes, era con los inmigrantes. Pero aquí, que a ustedes no sé, pero en Barcelona, ¿quién no es inmigrante? Es que imagínense, yo no conozco a nadie que no sea inmigrante, o lo haya sido. Yo en este pueblo soy inmigrante. Es que allí, digamos, yo digo, aquí no conozco el tema, pero es que en Barcelona, imagínense, es que no sé, no hay solamente hay inmigrantes. Lo cual decir que nadie lo es. Ahora, pues venga, no sé. La reivindicación del derecho a la diferencia. El derecho a la diferencia hacia la diferencia. Sí. Y a muerte contra la desigualdad. Esa es la moraleja. Ya está. Sí, porque se había quedado ahí un poco como una ensalada copa. No. Digamos, me tiene completamente sin cuidado, digamos, que seas maricón o anabaptista del séptimo día. Yo qué sé. Además, a la gente se la valora, creo, no por lo que, sino cómo es. Tú puedes ser lo que te venga en gana y ser un borde, digamos, asqueroso, puede ser lo que te dé la gana, incluso estar en las antípodas de mis ideas y poder irme contigo a hacer un gin tonic. O sea, yo no, porque la gente vale más que sus ideas, ¿o no? Está claro. La gente vale siempre más que sus ideas, tú. Está claro. Yo cuando, en fin, vale, no. Cuando alguien necesita, me tropiezo por la calle y le ayudo a alguien, cualquiera de las que estamos aquí, no le preguntamos el carnet de identidad. Claro que no. Y podemos haber ayudado a quienes nos van a pegar un tiro el día siguiente. Ahora no quiero que no me extiendo porque ya está. Pero, hostia, el amor por los desconocidos, tú. El valor básicamente de gente con la que nos cruzamos y que podría cambiar nuestra vida y que pasará de largo. Y de la que no nos importa, digamos, de quiénes son, pero dependemos de ellos, tú. Oye, digamos, las revoluciones las han hecho gente que no se conocía. Gente que ha estado de pronto ahí afuera y se ha encontrado con gente a la que nunca más volverá a ver y de la que ha dependido su vida. Bueno, Luis, pues muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Eskerrak zuri, Manuel, eta zuek etorritako jende guztiari. Esker. Venga, ya está. Hecho.